Bienvenidos todos hermanos, los saludo en el amor del Señor y recordando obviamente el título que hemos visto en toda esta pandemia, El Señor está en control. Bienvenido a esta escuela dominical, a cada uno de los que está presente, de los que está viendo esta escuela dominical por internet, ya sea por YouTube o las distintas plataformas donde se publica. Bienvenidos a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga mucho. Vamos a iniciar en oración para comenzar esta escuela dominical y le pediré a mi hermana Paula que nos dé el puntapié inicial con la oración. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por cuanto has hecho por nosotros durante la semana. Hay varias peticiones de salud, Señor, que más adelante irán a informar en los avisos. Sin embargo, Señor, gracias por ser con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das muchas promesas de que no nos vas a abandonar y vas a estar con nosotros siempre, tu mano poderosa y maravillosa. Señor, también te pido que seas con esta escuela dominical, que seas con el hermano Francisco, para que sea un fiel instrumento, como siempre lo ha sido en tu obra, Señor, que esta escuela dominical sea de engrandecimiento, sobre todo con la historia y con la lección que se va a ver. Bendice, Señor, a todas las familias representadas de nuestras denominaciones y, por supuesto, a todos quienes ven esta escuela dominical que lo están presenciando de primera fuente. Señor, sé con todos ellos que atesoren en su corazoncito lo que se va a aprender, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Paula. El Señor la bendiga y le damos la bienvenida, como les decía, a cada uno de ustedes que nos ven por las distintas plataformas acá en internet y que el Señor nos da la posibilidad de tener estos medios para poder difundir su palabra. Así que el Señor nos bendiga, que nos acompañe en este día, que sea de victoria, que sea de engrandecer su nombre y que sea para poder aprender más y más de su santa palabra. Vamos a seguir viendo el catecismo infantil como ya lo hacemos todos los domingos con nuestra hermana Carlita. Hola niños, esta mañana en nuestro estudio del Catecismo Infantil de Westminster veremos las preguntas 72, 73, 74 y 75. Durante las siguientes semanas estaremos viendo los mandamientos de Dios que entregó Moisés y nosotros su pueblo. La pregunta 72 dice entonces, ¿cuántos mandamientos dio Dios en el monte Sinaí? Dios nos entregó 10 mandamientos, no 9, no 11, 10. Pero, ¿con qué otro título los conocemos? ¿Qué nombre se da algunas veces a los 10 mandamientos? A veces llamamos el decálogo a los 10 mandamientos. Antes de ver cada uno de los mandamientos, entendamos su idea general. La pregunta 74 dice, ¿qué se nos enseña en los primeros 4 mandamientos? Los primeros 4 mandamientos nos enseñan nuestros deberes para con Dios. ¿Y los últimos 6? ¿Qué nos enseñan los últimos 6 mandamientos? Los últimos 6 mandamientos nos enseñan nuestros deberes para con las demás personas. Cuando nos preguntamos entonces, ¿cómo debemos ser con los demás? Dios nos lo dice en los 10 mandamientos. Si nos preguntamos qué exige Él de nosotros y cómo debemos obedecerlo, debemos ir a los 10 mandamientos. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor bendiga entonces a nuestra hermana Carlita, que siempre nos trae las preguntas del Catecismo Infantil de Westminster. Entonces, el día de hoy vamos a ver la conversión del hombre y vamos a tener un ejemplo de la Biblia de una conversión de un hombre que se llamaba Pablo, en realidad que se llamaba Saulo. Entonces, más adelante vamos a ver sobre la lección de la conversión del hombre. Vamos a cantar, en realidad yo voy a cantar este corito para que lo aprendamos, que nos va a hablar de los libros del Nuevo Testamento ahora. Las semanas anteriores vimos los libros del Antiguo Testamento, ahora veremos los del Nuevo Testamento. Los libros 27 son Mateo y Marcos, entonces está Lucas, Juan, los Hechos y Romanos. Todos debemos estudiar las Escrituras sin cesar, en ellas se hallan gozo y paz, victoria en las luchas. Los de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, y a Colosenses llegaréis, los tesalonicenses. Todos debemos estudiar las
Escrituras sin cesar, en ellas se hallan gozo y paz, victoria en las luchas. Santiago, Pedro 2, Juan 3 y Judas viene luego. Acaba Apocalipsis con el Nuevo Testamento. Todos debemos estudiar las Escrituras sin cesar, en ellas se hallan gozo y paz, victoria en las luchas. Amén. El Señor entonces bendiga este corito. Vamos a tener la lectura bíblica del día de hoy, que está en la carta a los Hechos. Nos vamos a situar en el capítulo número 9, donde nos habla de la conversión de Pablo. Entonces vamos a leer, yo les voy a leer desde el versículo 1 hasta el 18, y vamos a ir viendo algunas palabras que son un poco más difíciles, vamos a ir parando ahí para que los niños entiendan. Vamos a ver entonces la lectura de la palabra del Señor. Dice así: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras, es decir, cartas, y demandó de él cartas para enviar a Damasco a las sinagogas, que las sinagogas son los lugares donde ellos se reúnen, así como nosotros nos reunimos en el templo, ellos tenían las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, es decir, cayéndose al suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, el Señor estaba diciendo, dura cosa es enfrentarte al Señor Todopoderoso, a aquel que tiene todo poder. Entonces él le dice, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas no vieron a nadie. Cuando se refiere aquí a Saúl, creo que tiene un pequeño error aquí, es Saulo, por si acaso. Saulo, tiene un pequeño error. Entonces los hombres que iban con Saulo se partieron atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, es decir, en la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días ahí y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad, es decir, tiene poder de los príncipes de los sacerdotes de prender, es decir, de capturar a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Los gentiles, acuérdense que estaban los judíos, de ellos que habían nacido en Israel, que se llamaban judíos. Los gentiles son los que creían en el Señor Jesucristo, pero eran fuera de la nación de Israel, aquellos que vivían en otros países. Entonces, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester, cuánto sea necesario que padezca por mi nombre.
Detalle técnico, ahora sí. Cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama el Señor, Él dio su vida, ¿qué más puedo dar? Cuánto te ama, cuánto me ama, cuánto nos ama el Señor. Cristo su amor nos mostró, cuando en la cruz Él murió, trajo esperanza a la humanidad. Cuánto te ama, cuánto me ama, cuánto nos ama el Señor. Amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Francisca, y también le escuché a mi hermana Paula también, que estaba cantando. Recuerden tener oración a mi hermana Francisca, que ella está embarazada, así que el Señor le bendiga mucho. Aquí vamos a escuchar una historia que nos trae la hermana Paula, pues van a escuchar su voz nuevamente, la cual nos dice lo siguiente. Y ahora voy a empezar. Hola niños, en esta mañana vamos a saber y voy a contarles una historia que no está en la Biblia. Es un cuento que te ayudará a entender muy bien la lección del día de hoy. Es por eso que vamos a comenzar nuestra historia situándonos en un bello bosque. Una planta se miraba y veía algo que le colgaba, un extraño elemento, parecía una gran semilla o un maní. ¿Qué será lo que tengo acá?, se preguntaba la planta, y lo hacía por un buen tiempo. La planta miró el extraño objeto hasta que no se aguantó la curiosidad y decidió preguntarle a la planta de al lado: «Vecina, tengo algo extraño aquí. Necesito saber qué tengo colgada en una de mis ramas». Y la vecina le contestó: «Qué afortunada eres, lo que tienes ahí es una crisálida». «¿Qué es eso?». Y la vecina le respondió: «¿Recuerdas que hace unos días un gusanito muy gordo vino a dormir a esa rama? Pues ese gusanito fue envuelto por esa capa maravillosa, y está pasando por una gran transformación, un gran cambio. El gusanito estaba atrapado ahí». Y preocupada respondió la vecina: «Un gusanito era antes, pero se convertirá en un hermoso insecto. He visto muchas mariposas», dijo la planta. «A veces vienen a visitarme, toman de mi néctar y se llevan algo del polen». Esta plantita conoció y comprendió que las mariposas antes eran unas orugas. Le dio mucha alegría ver que la crisálida empezaba a moverse poco a poco. Fue saliendo una hermosa mariposa. Primero venía la cabeza, las patas, y fue así como nació una hermosa mariposa con alas coloridas, magníficas, maravillosas. «Bienvenida», dijo la planta, «eres una hermosa mariposa. Posiblemente eres la más linda de la naturaleza. Tus alas te permitirán volar de flor en flor para alimentarte y serás la gran atracción de este jardín. Así que bate tus alas y descubre cómo fuiste de oruga a mariposa». Ya, entonces la hermana Paula nos trae ahí una historia con respecto a cómo este pequeño gusanito pasó por una transformación y se transformó en algo más. Entonces, aplicándolo a la historia del día de hoy de la conversión de Pablo, de igual forma pasó por un proceso muy similar, el cual tuvo que pasar para poder transformarse en un hombre nuevo. Vamos a ver esta historia. Pero primero vamos a escuchar a mi hermana Maribel y mi hermana Martita, que nos cantan este corito: «Pablo iba a Damasco». Cabe destacar que este corito probablemente fue grabado hace unas 3 semanas atrás, cuando nuestra hermana Martita estaba un poco mejor de salud,
y sabemos que después se complicó un poco y le mandamos muchos cariños a la hermana Martita y que sepa que la iglesia está orando mucho por usted. Le tenemos mucho cariño, hermana Martita, la queremos mucho como iglesia y vamos a seguir orando por usted y preocupándonos obviamente de su salud. Pablo iba camino a Damasco y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Lo llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión. Y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión. Y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Amén. Le mandamos un gran saludo entonces a la hermana Martita y también a la hermana Maribel, que siempre nos traen coritos con respecto a la historia bíblica que estamos leyendo. Entonces, aquí tenemos a este Pablo, que podríamos decir que está aquí, como está torturando a los judíos y a todo aquel que creía en el Señor Jesucristo. Él era perseguidor de aquellos que decían que creían en el Señor Jesucristo. Hoy en día podemos decir que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y al menos en nuestro país no hay alguien que nos esté persiguiendo. Bueno, los hermanos de ese entonces, de esa época, no tenían la misma suerte que nosotros. Nosotros tenemos más libertad. Ellos tenían que esconderse, huir, correr, tratar de estar sin que nadie los pillara, porque lo que pasaba con los judíos, aquel que decía creer en el Señor Jesucristo, lo mataban. Entonces este Pablo que está aquí, está persiguiendo a aquellos que creen en el Señor Jesucristo para matarlos. Y Pablo quiso ir desde Jerusalén hasta Damasco para ir a capturar a aquellos que quisieran creer en el Señor Jesucristo, y pidió cartas, le decían como él pedía letras, él pidió cartas a los sacerdotes o permiso en realidad, para poder ir a capturar a estos hermanos que estaban en Damasco. Entonces viajó desde aquí, de Jerusalén, hacia el norte, hacia Damasco, para capturar a esta gente que decía creer en Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Y venía acá cerca de Damasco, camino de Damasco dice la Biblia, y una luz le resplandeció. Y fue tan grande esta luz que lo dejó sin ver. Y la luz le decía, Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como les decía, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es pelear con el autor de la vida. Dura cosa es pelear con aquel que tiene todo el poder. Y Pablo, sin poder ver, lo tuvieron que llevar hasta la ciudad de Damasco para poder estar ahí 3 días, dijo. Y él no podía ver, porque fue tan fuerte la luz que no podía siquiera poder fijar su vista en algo. Había quedado ciego. Y entonces Dios le habló a un siervo que se llamaba Ananías, que aquí tenemos ejemplificado, y le dijo que fuera donde estaba la calle de la derecha, así se llamaba, derecha se llamaba la calle, que fuera a una casa que estaba ahí y se iba a encontrar con un tal Saulo. Y este Saulo tenía que él orar para que recobrara la vista. Pero Ananías, con miedo, porque sabía quién era este Saulo, sabía que este Saulo era aquel que perseguía a los judíos, que perseguía a aquellos que seguían a Jesús. Entonces, él, con mucho miedo, obedeció la voz del Señor, porque el Señor le dijo que él fuera y recobrara la vista.
a Saulo. Entonces Ananías fue, obedeciendo al Señor, siendo fiel al Señor, obedeció sin importar el miedo del poder que tenía Pablo quizás para poder matarlo, fue y le ayudó y puso sus manos encima de Saulo y recobró la vista. Como pueden ver aquí, Saulo recobró la vista y ahora Saulo creyó en el Señor Jesucristo. Distinto a como era antes. Como veíamos en el ejemplo de la hermana Paula, él tuvo que pasar por este periodo donde quedó ciego, donde no pudo ver nada, para poder convertirse en un hombre nuevo. Pero fue porque él rindió su corazón al Señor y se arrepintió de sus pecados. Y Dios lo perdonó y lo transformó en un nuevo hombre. Y aquí tenemos entonces ya no se llama Saulo, ahora se llama Pablo. Le pusieron un nuevo nombre y fue bautizado. Entonces aquí, junto a los discípulos ya del Señor Jesucristo, iba a las sinagogas y predicaba y a este Jesucristo del cual antes mataba a la gente por creer en él, ahora él predicaba del Señor Jesucristo y era un fiel siervo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Claro, esto le llamó la atención a los sacerdotes, a la gente de poder de ese entonces de los judíos, a los fariseos, obviamente, que querían ahora capturarlo porque los príncipes de los sacerdotes decían, pero ¿y este Pablo? ¿Qué pasó? No se explicaban. Entonces procuraban matarlo también. ¿Por qué? Porque ahora empezó a seguir al Señor Jesucristo. Entonces procuraban matarlo. Pero con ayuda de los discípulos, Pablo pudo huir. Ya vamos a ver cómo. Pero si se fijan aquí, los príncipes de los sacerdotes vigilaban todas las entradas de la ciudad para ver si podían capturar a Pablo y matarlo. Entonces, los discípulos lo ayudaron a bajar, como la Biblia dice, en una espuerta. No sé si se acuerdan cuando hablaba de una espuerta, el Nuevo Testamento se refiere a una canasta, a un cesto como de mimbre. Entonces en este cesto bajaron a Pablo, a Saulo, como lo se llamaba antes, ahora Pablo, lo bajaron y pudo huir de estos sacerdotes que querían matarlo, y los fariseos y todo ello que supieron que se había convertido al Señor Jesucristo y querían matarlo. Entonces él pudo huir con la ayuda de los discípulos y obviamente predicaba la palabra del Señor. Los discípulos sí le tenían bastante recelo o miedo, quizás podía ser, porque todavía no creían del todo que él fuera un discípulo. Pero Dios les mostró que Pablo era un fiel seguidor del Señor Jesucristo, que se había transformado de sus malos caminos, se había arrepentido y que Dios lo había perdonado y le había cambiado su corazón. Entonces, como vemos, quizás muchas veces pensamos quizás esta persona es muy mala o tiene mucho pecado que quizás son muy visibles y pensamos que quizás ellos no se van a poder convertir al Señor. Bueno, Pablo es un fiel ejemplo de que a pesar de él estar persiguiendo a los que creían en el Señor Jesucristo, Dios lo perdonó y convirtió su corazón a un hombre fiel, a un hombre justo, a un hombre que servía a Dios y que era una fiel herramienta en sus manos. Los discípulos lo llevaron a Tarso entonces para que él pudiera estar más tranquilo predicando la palabra del Señor, y así hasta el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Después nos contará la hermana Paula cómo sigue esta historia, pero ahí Pablo, transformado en un hombre nuevo, siguió predicando la palabra del Señor. Vamos a cantar el corito entonces, Por fe yo sigo, que nos va a cantar el hermano David este corito. Por fe yo sigo a Jesucristo, por la fe conquistaré, por la fe alcanzaré, diré la historia hasta la gloria, y con Cristo para siempre reinaré. Amén. Gracias, hermano David, por sus dotes musicales que tiene también, que nos ayuda siempre. Entonces vamos a ver unas preguntitas de repaso, a ver si pusieron atención. Saulo, ¿para dónde iba entonces? Cuando iba de camino, ¿a dónde? A Jerusalén, a Egipto o a Damasco. Eso, muy bien. Iba a Damasco para los que respondieron a Damasco. Saulo, ¿a quién perseguía? ¿A los chilenos? ¿A los filisteos? ¿O a los cristianos? ¿A los chilenos puede ser? No, a los cristianos, ¿cierto? Bien, Saulo, o Pablo, como lo conocemos ahora, perseguía a los cristianos.
Y la voz, ¿qué voz escuchó Saulo? ¿A Esteban? ¿A Jesús o a Ananías? Bien, al Señor Jesús lo vio ahí en el camino a Damasco. Sigamos viendo. Jesús le cambió el nombre a Saulo por... Chuta, ya la dije ya, pero bueno. ¿Ananías? ¿A Pablo o a Pedro? A ver, ¿Ananías? No, muy bien, sí. Ya había dicho antes entonces a Pablo. A Pablo le cambió Saulo por Pablo. Muy bien. Ananías fue enviado por Jesús a Pablo para restaurarle la vista, retarlo, pegarle, ¿cierto? Dios ahí bien con amor mandó a Ananías ¿a qué? A restaurarle la vista, por supuesto. ¿Cuál era el propósito que Jesús tenía con Pablo? ¿Ser instrumento de Dios? ¿Predicar la palabra? ¿O hablar con los gentiles del Evangelio? Y aquí podríamos decir que son todas aquellas, todas las anteriores: ser instrumento de Dios, predicar la palabra y hablar con los gentiles acerca del Evangelio de Dios. Muy bien, niños, muy bien con el repaso. Esperamos que hayan aprendido, niños, esta lección de cómo Pablo, un hombre a los ojos nuestros y malísimo, porque mataba a los cristianos, se pudo convertir gracias al Señor solamente por su gracia y por su perdón en la cruz a un hombre nuevo, un hombre que le servía a Dios y que sus pecados fueron perdonados. Vamos a escuchar a nuestro pastor entonces ahora también el corito Y si vivimos, que es el número 407. Señor, así es, amén. Vamos a enseñar entonces el versículo de hoy, que va muy acorde al corito que acabamos de cantar, que es que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Todas las damas, por favor, yo igual los voy a acompañar, van a leer entonces ahora a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Y todos los hombres también ahora a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. La tarea entonces va a quedar para ustedes para que lo repasen durante la semana. Romanos 14:8 entonces, nuevamente una última se lo puede leer. Que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces, la lección del día de hoy es la que hemos visto de la conversión del hombre. La conversión de Pablo podríamos decir este domingo, como es un ejemplo de la conversión que todos tuvimos al creer en el Señor Jesucristo. Vamos a cantar entonces el corito lema de nuestra pandemia, que es Dios es más grande. Dios es más grande
tiene control de todo, ¿cierto? Amén. Y vamos a saludar a nuestros hermanos que estuvieron de cumpleaños, que hoy son, o esta semana fueron muchos. Vamos a saludar a nuestra hermana Gabriela Chávez, que está un poquito más lejos, ¿cierto? Pero le damos todo el cariño de nuestra iglesia, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Yanira, que también está lejos, también allá en la quinta región, que el Señor la acompañe también, que la bendiga. Nuestra hermana Susana de la Hoz, y a la vez también nuestro hermano David Jara Navarrete, que el Señor les bendiga, que hayan cumplido muchos añitos en la compañía del Señor, que el Señor les bendiga. Tenemos a nuestra hermana Juanita también, una fiel sierva de nuestro Señor también, que el Señor le cuide y le guarde siempre. Muchas felicidades a nuestro hermanito. Y tenemos también aniversario de matrimonio a nuestro hermano Claudio y a nuestra hermana Paula, que el Señor también les acompañe, les guarde, les siga dando muchos añitos más de matrimonio. Muchas felicidades, hermanos. Y tenemos a nuestras dos pequeñitas, a la Sofi y a la Sofi. Las dos Sofis estuvieron de cumpleaños esta semana y queremos que el Señor también les acompañe en su crecimiento, que bendiga a sus papitos, que les guarde en su familia, en su crecimiento, que cuando crezcan sean fieles siervas del Señor y que les sirvan en todos sus caminos. Así que vamos a cantar el corito, feliz cumpleaños y feliz aniversario. Gracias también a nuestros hermanitos que estuvieron de aniversario. Feliz cumpleaños entonces. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para orar entonces. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre Celestial, por la bendición de poder tener estos cumpleañeros esta semana. Te damos las gracias, Padre Celestial, por mi hermana Deyanira, por mi hermana Gabriela, por mi hermana Juanita, la hermana Susana, hermano David, y nuestras hermanas, las dos Sofi, porque cumplieron un añito más de vida durante esta semana, Señor. Cuídala en esta pandemia, Señor. Cuida a sus familias también, Señor Padre Santo. Sé tú con ellos, Señor. Y así por nuestros hermanos que están de matrimonio, aniversario de matrimonio también, Señor. Nuestro hermano Claudio, hermana Paula, también bendícelos tú, Señor. Y que puedan, Señor, estar siempre, Señor, aferrados a ti, Señor, para que tú guíes el matrimonio siempre de ellos, Señor. Gracias por todos nuestros hermanitos, Señor, que celebramos el aniversario y cumpleaños, Señor. Cuídalos, bendícelos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades, hermano, entonces. Esperamos que hayan tenido muy bonitas celebraciones. Ya como es de costumbre, tenemos aviso en la tarde generalmente. El pastor las da durante el culto. Pero sí orar por nuestros hermanos más avanzaditos en edad. Recordar que ellos son quizás los que más se ven afectados con esta pandemia. Que el Señor les cuide. Recordar entonces también vacunarse los mayores de 60 años. Los profesores también en esta semanita también los están vacunando. Así que a cuidarse de los contagios, seguir teniendo resguardo, seguir guardándose en sus casitas y siendo muy higiénicos con respecto al lavado de manos. Distanciamiento social también, nada de mucho contacto con la gente por este tiempo, por lo menos, para evitar los contactos estrechos, evitar las cuarentenas, evitar las enfermedades, para que no nos expongamos. Y que el Señor les cuide en todo. Nos alegramos también de nuestro hermano Daniel. Recordamos acá que él en la semana, si mal no me equivoco, fue la semana pasada. Nuestro hermano Daniel Flores y la hermana Rocío se casaron. Así que mucha felicidad, hermanos. Con mucho gusto les puedo decir que es una muy buena decisión. Que el Señor les bendiga, que les guarde, que les cuide, que bendiga su matrimonio y que los haga prosperar en todo. Y que cuando sea el momento les traiga muchas bendiciones también. Así que el Señor les bendiga y que les guarde siempre, estén bajo solero. Recordar que tenemos actividades de campamento de niños en Puluki a través de internet, sábado 27 a las 10:30 horas. Y tenemos también el de jóvenes, o jóvenes adultos también se podría decir así, desde el día 25 al 27, desde las 18 horas en adelante, de edad de 12 a 35 años.
tenemos una pequeña alabanza especial de un hermanito muy querido nuestro. Y van a ver quién es. Vamos a ver aquí. Y como iba ahí, no hay primera sin segunda, dicen por ahí, y hay un segundo intento. Aquí está nuestro pastor Luis, que el Señor le bendiga grandemente. Ahí está en el hogar donde él vive. No, es que no he practicado. Que el Señor le bendiga a nuestro pastor Quesada, que le guarde de todo contagio. Y vemos como, a pesar de como los años pasan y quizás de repente afecta un poco la cabecita, la parte humana, le damos la gracia al Señor porque su melodía, sus coritos están arraigados ahí en su corazón. Así que el Señor le bendiga mucho a nuestro pastor Quesada, que le siga ayudando quizás en todos los problemas de enfermedades que pueda tener, que el Señor le bendiga mucho. Entonces recordemos, el Señor está en control, siempre está en control. A pesar de que se vea muy adverso el panorama, el Señor siempre está en control. Y recordar la lección entonces, la conversión del hombre. Niños, recuerden, y adultos, prediquémosle a todos, a pesar de que de repente parezcan muy quizás difícil de alcanzar por la mano del Señor, porque si quizás vemos a la persona muy mala, el Señor puede y tiene poder para perdonar a quien Él estime conveniente, y no hay pecado tan grande que el Señor no pueda, con su poder, no pueda perdonar. Así que el Señor bendiga esta lección del día de hoy y que nos ayude también en el día a día a ser fieles a su palabra. Entonces la historia que vimos el día de hoy fue la conversión de Pablo, que la sigan repasando durante la semana con los niños para que aprendan muy bien esta lección. Y nuestra hermana Sonia nos trae el último himno para poder finalizar esta escuela dominical, que es el himno 263. La conversión de Pablo fue de manera extraordinaria. Había mucho que evangelizar, mucho que alcanzar, y los creyentes estaban siendo perseguidos. Pero la conversión de cada uno de nosotros también es un hecho extraordinario, porque íbamos en un sentido directo al infierno, y sin embargo el Señor nos predestinó, nos regeneró y nos llevó en un camino diametralmente opuesto, siempre iluminando nuestro camino, nuestro sendero, a través de su palabra, a través de la oración y de la comunión con su pueblo. El himno 263, Divina Luz, nos habla acerca de este guía que tiene el Señor para cada uno de sus hijos. Y en la primera estrofa, en la tercera línea, hay una palabra que es poco usada. Dice: densa es la noche y áspero el camino. Denso, ¿qué es algo denso? Denso es algo oscuro, espeso, confuso, como es este mundo, pero tenemos que caminar por este mundo. Después, en la segunda estrofa, en la tercera línea, dice: de mi valor fiando en la eficacia. Quiere decir, me confié en la eficacia de mi valor y no confié en el Señor. Y en la siguiente línea dice: mas hoy deploro aquella ceguedad. Cuánto lamento, cuán ciego era. Y finalmente, en la tercera estrofa, la palabra esplendente. Guiando tú, la noche es esplendente, es esplendorosa, es iluminada, no tengo nada que tropezar. Y puedo determinar y fijarme los peligros y también las tentaciones. Cantemos entonces el himno 263, Divina Luz. Divina luz,
con tu esplendor divino, guarda mi pie. Densa es la noche y áspero el camino, mi guía sé, harto distante de mi hogar estoy, y al dulce hogar de las alturas voy. Amargos tiempos hubo que en tu gracia no supliqué. De mi valor, fiando en la eficacia, no tuve fe, mas hoy deploro aquella ceguedad. Préstame, oh luz, tu grata claridad, guiando tú la noche es esplendente y cruzaré el monte, el valle, el río y el torrente, lleno de fe, así divina luz con tu esplendor, al trono llegaré de mi Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Sonia, que siempre nos trae himnos que no hemos cantado. Tenemos muchos himnos en el himnario, entonces la hermana Sonia siempre nos trae himnos nuevos que conocer y que poder degustar ahí con la letra cristiana ahí que siempre trae la hermana Sonia. Señor le bendiga, hermanita. Muchas gracias por su bello himno. Vamos a invitar al hermano Darío entonces que nos termine con la oración final. Oremos. Vamos a terminar con el Micael, con la oración. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este día domingo, por esta escuela medical. Gracias, Dios Santo, por todo lo que hemos podido aprender, oh Dios. Te rogamos, oh Padre, que tú seas bendiciendo, Señor, a cada alumno, Señor, a cada asistente, oh Dios, de este video. Te rogamos, Señor, que tú también seas guiando, Señor, la palabra tuya, Señor, a los corazones de aquellos que te necesitan. Te rogamos, Padre Santo, por eso, Señor, te pedimos que tú seas también bendiciendo, Señor, a cada hermano que ha podido participar el día de hoy. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Darío. Y vamos a cantar el corito La escuela ha terminado. La escuela ha terminado, a casa ya. Adiós, adiós, cada será. Adiós, adiós, cada será. Hermanitos, que estén muy bien, que pasen muy lindo domingo y tengan una excelente semana. Que el Señor les bendiga.